¿Qué onda, gente? Bienvenidos de nuevo a Lore Chido. Hoy no solo vamos a ver lo que hacen, sino por qué lo hacen. Estamos en un momento de crecimiento para el prota, y estas son las escenas donde realmente conocemos quiénes son estos personajes. El bibliotecario entendía perfectamente que, después de la muerte de Zenón, encontrarse cara a cara con Shadow era solamente cuestión de tiempo. Ya resignado a su destino, reunió lo último que quedaba de su habilidad y lanzó un ataque cargado con todas las convicciones que habían guiado su vida. Su espada parecía brillar con fuerza, pero Shadow ni siquiera se movió. Simplemente cubrió el golpe con su propia hoja, y toda la potencia del ataque se desmoronó al instante. De la espada del viejo solo quedó la empuñadura, cayendo al suelo de piedra con un sonido seco. Un solo movimiento de Shadow liberó una presión monstruosa que dispersó la niebla blanca y partió el espacio mismo. El mundo comenzó a agrietarse mientras la realidad regresaba violentamente, revelando al bibliotecario tirado en un charco de sangre. Shadow desapareció inmediatamente después, desvaneciéndose dentro de la noche como si jamás hubiera estado ahí. Claire y Alexia, todavía temblando por el impacto de aquella fuerza absurda, lograron soltarse de las cuerdas y se acercaron lentamente al anciano moribundo. Alexia, impresionada por la pureza del último ataque del viejo, preguntó si acaso había sido un maestro legendario. El bibliotecario negó tristemente con la cabeza y dijo que no era más que un espadachín sin nombre. Alexia notó las antiguas cicatrices sobre sus brazos. El anciano confesó que el culto le había vuelto a unir las extremidades amputadas usando su horrible tecnología, aunque la movilidad que tenía antes jamás regresó. Su espada, según él, se rompió el día en que se enfrentó a Fenrir. Mientras la vida se le escapaba, el viejo comenzó a contar su historia. 50 años atrás, después de convertirse en campeón del Festival Busin, se unió a la Orden jurando luchar contra toda injusticia. Pero cuando descubrió rastros de una conspiración, terminó creyendo erróneamente que toda la iglesia sagrada estaba corrompida. Junto a varios subordinados descendió por su cuenta hacia unas instalaciones ocultas bajo tierra. Ahí encontró una aterradora instalación donde convertían personas en recipientes para corrupción demoníaca. Todo había sido una trampa. Cuando recuperó la conciencia, los cuerpos mutilados de sus compañeros estaban esparcidos por todos lados, y en medio de aquel infierno se encontraba Fenrir. Desesperado por proteger su honor, el bibliotecario se lanzó al combate, y perdió un brazo en el intento. Fenrir entonces le dio dos opciones, morir ahí mismo o servir al culto a cambio de la vida de su esposa. El anciano eligió la segunda opción y vendió su alma para protegerla. Alexia, todavía aferrándose a una pequeña esperanza, preguntó qué había sido de ella. El viejo respondió con amargura que su esposa había muerto hace mucho tiempo sin enterarse jamás del trato monstruoso que él hizo por salvarla. Desde entonces, su existencia se convirtió en una espera interminable por la muerte, una muerte que finalmente había llegado gracias a Shadow. El bibliotecario observó lentamente sus manos destrozadas y advirtió a Alexia que el camino por el que estaba avanzando solo conducía al vacío y la desesperación. La princesa sostuvo su mirada y respondió que no tenía otra opción, porque cargar con el futuro del país era parte de su responsabilidad. El anciano sonrió ligeramente y decidió contarle entonces los verdaderos objetivos del culto de Diabolos. La primera razón era el poder. El culto estaba obsesionado con crear el medicamento perfecto, uno capaz de otorgarle a cualquier persona habilidades superiores incluso a las de los héroes legendarios. Durante décadas habían estudiado la sangre de las heroínas, y la resurrección de Diabolos representaba la clave para alcanzar ese poder absoluto. Pero la segunda razón era todavía más importante para los líderes de la organización, la inmortalidad. Las gotas de sangre de Diabolos que les otorgaban vida eterna estaban comenzando a agotarse rápidamente. Si el suministro desaparecía, el dominio del culto, que llevaba siglos controlando el mundo, colapsaría por completo. El bibliotecario comentó que la aparición del Jardín de las Sombras quizá era la señal del final de aquella larga tiranía. Sin embargo, también advirtió a Alexia que nadie sabía realmente si las sombras perseguían un bien verdadero, o si simplemente querían arrebatarle al culto el control y la eternidad para quedarse con ambos ellos mismos. Con su último aliento, le pidió a la princesa que protegiera el futuro del reino. Después de eso, su corazón dejó de latir. Tiempo después, Aes Melgar apareció inclinándose sobre el cadáver del bibliotecario. Alexia, después de pedirle a Claire que se retirara,
Intentó contarle toda la verdad a su hermana, los secuestros, el sello de la mano derecha de Diabolos bajo la academia y los planes del culto. Pero Iris la interrumpió bruscamente. Dijo que ya estaba cansada de escuchar esas tonterías y declaró de forma tajante que el culto de Diabolos simplemente no existía. Alexia quedó completamente impactada. Le recordó a Iris la promesa que ambas habían hecho de continuar juntas la investigación, pero la princesa mayor no mostró ni un poco de duda. Entonces intervino Uf, el nuevo subcomandante de la Orden Carmesí que había reemplazado a Guan. Con una calma helada aseguró que el supuesto culto no era más que una mentira creada por el Jardín de las Sombras. Según él, esa organización estaba detrás de absolutamente todos los crímenes recientes. El secuestro de la princesa, el ataque a la academia, la profanación de las tierras sagradas y las masacres dentro del reino de Oriana. Ub afirmaba que el Jardín de las Sombras había inventado un enemigo inexistente únicamente para culparlo de sus propias atrocidades y ocultar el verdadero origen de su terrorismo. Alexia, fuera de sí, arrojó el documento al suelo, negándose a aceptar aquellas acusaciones absurdas. Para ella, todo aquello no era más que una falsificación burda, un intento de desacreditar a quienes se atrevían a oponerse al culto. Pero Iris permanecía inmutable. Su mirada fría y distante no dejaba espacio para la duda. Cuando Alexia, desesperada, intentó aferrarse a su hermana suplicándole que recapacitara, Iris le apartó la mano de un golpe seco. Declaró sin vacilar que su enemigo era Shadow y que no mostraría piedad incluso si eso significaba enfrentarse a su propia hermana. Iris se marchó, dejando a Alexia completamente sola. Que había observado la escena con una sonrisa satisfecha, añadió que la Orden Carmesí ya había comenzado la cacería del Jardín de las Sombras. Pasando a su lado, Marco, un joven caballero en quien Alexia alguna vez confió, ni siquiera la miró a los ojos. Solo murmuró una disculpa antes de desaparecer entre las sombras. Alexia permaneció inmóvil, dejando caer el libro prohibido, ahora convertido en una prueba inútil en un mundo donde la verdad había sido oficialmente reemplazada por la mentira. En ese mismo momento, en lo más profundo de la niebla, entre charcos de sangre, Zeta tarareaba una canción con serenidad inquietante. Sus movimientos, casi como una danza, se detuvieron al escuchar la voz de su subordinada trayendo un informe de Victoria. Zeta, jugando con su chakram ensangrentado, lo lanzó al aire con indiferencia. Un segundo después, una cabeza recién cortada cayó pesadamente a sus pies. Cuando su subordinada informó sobre la implicación de Shadow en el caso de Alexia y Claire, Zeta sonrió con satisfacción, recordándole la importancia del respeto en el trato hacia Claire. El error hizo que la chica encapuchada temblara de miedo bajo el sonido cortante del arma. Zeta estaba complacida. El cerco alrededor de Fenrir se estrechaba. Sobre el análisis de las ruinas, respondió con total calma que ya había sido completado. Zeta mostró entonces un extraño dispositivo del tamaño de una palma, recibido de Eta. Al activarlo con su magia, el aparato comenzó a brillar, revelando en un mapa una compleja red de flujos mágicos que conducía directamente a los cilindros donde se encontraban los prisioneros. Quedó claro que los cultistas estaban usando la energía de los estudiantes para romper el sello, pero necesitaban también la magia de descendientes de héroes para completar el proceso. Zeta había comprendido por completo la estructura de las ruinas y el funcionamiento del sello. Su subordinada sugirió destruir los tubos para salvar a los estudiantes, pero Zeta rechazó la idea sin dudar. En su lugar, avanzó hacia la enorme puerta que ocultaba la mano derecha de Diabolos. Canalizó su magia en la barrera, buscando una respuesta de quien había establecido el sello original. La puerta tembló, pero no cedió. En cambio, los hilos mágicos se condensaron frente a ellas, formando la silueta de una joven de cabello dorado con rasgos felinos, la legendaria heroína bestial. La subordinada quedó paralizada. Zeta saludó con frialdad al espíritu, pero este respondió decapitándola de inmediato. El cuerpo de Zeta se desintegró en humo negro y volvió a recomponerse un instante después, flotando sin expresión alguna. Observó a la heroína sin vida con absoluta calma, como si evaluara un simple fenómeno. Solo quería confirmar su preparación para lo que vendría. Recordando el día en que fue encontrada siendo una pequeña gata por su maestro, Zeta reafirmó su determinación. Declaró que seguiría su propio camino, distinto al de la antigua heroína. Ambas figuras comenzaron a disolverse en la niebla. Ante la pregunta de su subordinada sobre la ausencia de una marca en el sello, Zeta respondió que lo haría en otra ocasión.
Su objetivo del día estaba cumplido. Las sombras se retiraron, volviendo a ocultarse en la oscuridad para observar desde lejos, esperando el momento adecuado. La guerrera espectral las observó en silencio hasta que ambas figuras desaparecieron por completo en la profundidad del espacio cubierto de niebla. El incidente con el bibliotecario principal sacudió a la academia hasta sus cimientos. Sid reflexionaba con ironía sobre lo absurda que resultó la verdad. El hombre que había organizado una serie de secuestros de estudiantes en realidad no era más que un patético depravado, cuyas ambiciones se estrellaron contra la realidad de la vida. Sid entendía esa elección. Cuando la sociedad rechaza tus ideales, puedes resignarte a la soledad o elegir el camino de la autodestrucción. El bibliotecario eligió lo segundo, y aunque el papel de sombra exigía oponentes de mayor escala, el hecho seguía siendo innegable: el criminal había sido derrotado. Por la mañana, la academia estaba llena de caballeros que llevaban a cabo la investigación. Sid, intentando pasar como un estudiante común sin nada especial, caminaba por los pasillos cuando de pronto fue interceptado por Claire. Lucía abatida, y su estado exigía la implicación de su hermano menor. Tras una breve discusión, en la que Claire lo acusó de falta de empatía, se trasladaron a una lujosa sala de descanso reservada para la élite. Cómo había logrado entrar allí seguía siendo un misterio para Sid, pero no discutió. Claire, con rostro serio, confesó que no podía revelar todos los detalles por miedo a arrastrar a su hermano a asuntos mortalmente peligrosos. Le molestaba que la orden intentara ocultar la verdadera naturaleza de los crímenes del bibliotecario, convirtiendo la verdad en un secreto. Sid, conteniendo a duras penas una sonrisa, porque la verdad consistía en que el secuestrador era simplemente un depravado cuyo nombre debería borrarse por el honor de la escuela. Comentó de forma filosófica que el mundo no siempre está preparado para las profundidades de la oscuridad. Claire lo tomó como una reflexión profunda, insistiendo en que la verdad debía salir a la luz. Sid solo añadió que para este tipo de asuntos siempre hace falta a alguien capaz de resolver problemas desde las sombras, lejos de la vista pública. Sid bebía con calma su té con leche mientras Claire, atrapada en sus fantasías dramáticas, lo llenaba de abrazos y promesas solemnes de protección. Estaba convencida de su misión, sin sospechar que su enemigo ya había sido derrotado y que la verdad era mucho más simple y banal. Sid solo asentía, dejando que su hermana disfrutara su papel de heroína dispuesta a salvar el país de una amenaza inventada. Apenas Claire se fue, Skell y Poe irrumpieron en la habitación. Se sentían como en casa, bebiendo café caro de Mitsugoshi y comiendo sin pudor los dulces de élite que Gamma enviaba regularmente a Sid. La conversación derivó rápidamente hacia un tema extraño. Skell y Poe presumían con orgullo haber usado el nuevo servicio de Mitsugoshi y haber solicitado enormes créditos. Sid sintió como todo se le helaba por dentro. Sus amigos mencionaron con total despreocupación la suma de la deuda y la cuota mensual, sin siquiera intentar comprender las cifras. Sid, acostumbrado a los esquemas de su vida anterior, calculó mentalmente en un instante y entendió la catástrofe. La cuota apenas cubría los intereses acumulados. Sus amigos, felices con su educación financiera, creían haber encontrado una forma fácil de enriquecerse, sin darse cuenta de que habían firmado una servidumbre interminable de la que prácticamente era imposible salir. Todos los intentos de Sid por insinuarles la realidad chocaban contra la fe inquebrantable de Skell y Poe en la generosidad del banco Mitsugoshi, que amablemente los había liberado de la necesidad de calcular intereses. Con calma filosófica, Sid observaba cómo sus amigos, hundidos en su alfabetización financiera de Mitsugoshi, intentaban recuperarse jugando póker. Cuando Skell y Poe, acusándolo de hacer trampa, terminaron perdiéndolo todo, Sid los echó sin dudar. No le interesaba jugar con quienes ya no tenían dinero, y solo les deseó suerte con sus interminables pagos de deuda. Mirando el grueso fajo de billetes que había pasado del banco a sus amigos y de ellos a él, Sid sonrió. El sistema funcionaba a la perfección. Sus amigos se habían convertido en su propia alcancía, y estaba sinceramente agradecido a Mitsugoshi por esa eficiente circulación de dinero. En cuanto la puerta se cerró, Sid llamó a Zeta, que esperaba afuera. Ella apareció en silencio en la habitación y lo felicitó por su cumpleaños. Sid, al darse cuenta de que ya tenía 16 años, reflexionó por un momento sobre lo efímera que era la existencia. Incluso con su potencial mágico y una esperanza de vida de 600 años, eso era ridículamente poco para disfrutar plenamente su papel como verdadero cerebro en la sombra y reescribir todos los dramas del mundo.
Deseaba sinceramente un sistema que le permitiera comprar los años de vida de otros para asegurar un espectáculo interminable. Zeta, normalmente fría y reservada, sonrió con comprensión. Su sonrisa resultaba inquietantemente natural. Le recordó así del día de su primer encuentro, frío y nevado, cuando ella, en su estado obsesivo, comprendió la verdadera deformación del mundo y de quienes la habían condenado al sufrimiento. En sus ojos ardía la determinación cuando le preguntó si quería la vida eterna. Sid lo afirmó sin una pizca de duda, la eternidad era la única forma de llevar a cabo sus grandes planes, para que cuando todos lo olvidaran, pudiera regresar y volver a subir al escenario. Zeta asintió, dejando claro que sus acciones no eran un simple capricho, sino una ejecución metódica del deseo más profundo de él. Zeta miró a Sid con una mirada fría y distante. En ella se leía desprecio por un mundo que, una y otra vez, tropieza con las mismas trampas, hundido en su propia estupidez. Admitió que antes pensaba que la muerte no cambiaba nada, ni su partida ni su existencia habrían alterado ese orden. Pero el encuentro con el Sr. Lo cambió todo. Entonces comenzó su relato del pasado. En aquellos tiempos se llamaba Lilin. Nació en la familia de los jefes de la Pantera Dorada, una tribu de bestias humanoides tan influyente que incluso el propio rey de las bestias les mostraba respeto. Lilin era una niña excepcional, culta, educada y adorada por todo el clan. Su futuro parecía destinado al servicio de su familia. Pero a los 12 años su vida se derrumbó. Una mancha negra en su abdomen fue declarada posesión demoníaca. Siendo extremadamente inteligente para su edad, Lilin comprendió rápidamente lo que le esperaba. Según las leyes de la tribu, la corrupción debía purificarse con fuego para evitar la deshonra del linaje y proteger al hermano menor, heredero de la familia. Ella suplicó a su padre que la quemara en la hoguera mientras la corrupción aún era pequeña. Pero su padre, aplastado por el dolor, se negó a aceptar esa realidad. Se aferró a leyendas de antiguos registros élficos que hablaban de una posible cura. Esa noche, Lilin vio por primera vez llorar a sus padres y permitió que la esperanza naciera en ella. Su padre partió en un viaje lejano, prometiendo regresar en un mes. Durante ese tiempo, Lilin permaneció escondida en la casa, ocultando la enfermedad bajo vendajes. Pero una noche, al cumplirse el mes, la despertaron ruidos violentos. Al salir, vio a su padre. Arrodillado, atado y golpeado, rodeado por guerreros de la tribu con antorchas. El líder de una rama secundaria del clan, que exigía la ejecución de la ley, atravesó el hombro de su padre con una espada, exigiendo que revelara la corrupción. A pesar del dolor, él respondió con voz ronca que no sabía nada. Para Lilin, ese momento marcó el fin de su vida anterior. Comprendió que incluso el amor más fiel y la fe en el bien no pueden contra el cruel orden de la sangre y la ignorancia de la multitud. El hombre de la rama secundaria volvió a clavar la espada en el hombro de su padre con una crueldad helada. Los huesos crujieron. La sangre empapó el suelo, pero el jefe no emitió sonido alguno. Su espalda seguía recta, su rostro inclinado. Aburrido, lanzó el verdugo y volvió a golpear. La madre gritó, suplicando compasión, pero el autoproclamado líder solo se rió, afirmando que el padre había traicionado al ocultar la corrupción. De entre la multitud salió un sacerdote con vestiduras clericales y una sonrisa dulce. Hablaba de purificación, de la necesidad de quemar la enfermedad antes de que destruyera la aldea. Mentiroso, lo interrumpió el padre con voz rasposa. El sacerdote preguntó con burla qué le hacía pensar eso. El padre, ignorando el dolor, levantó la mirada. Habló del legado de la Pantera Dorada, de una historia antigua transmitida solo a los jefes de linaje. Contó sobre Lili, una de las 3 heroínas que derrotaron al demonio Diabolos. ¿Un mito?, preguntó el usurpador con desprecio. Sí, un mito, respondió el padre. Pero de otro tipo. En nuestro linaje conocemos la verdad. Las heroínas eran mujeres, y la posesión demoníaca no es una maldición, sino una bendición. La Iglesia ha distorsionado la verdad para controlar el mundo. Somos descendientes de Lili, y todo lo que hace la Iglesia es mentira. Un silencio absoluto cayó sobre el lugar, roto poco después por una risa histérica. Los hombres de las ramas secundarias se doblaban de risa, mientras en los ojos del sacerdote, pese a su sonrisa, se instalaba un frío absoluto. Entonces eso es todo, siseó el sacerdote. Los poseídos son juguetes que en realidad son descendientes de héroes.
¿Intentas justificar la corrupción con esa ridiculez? El padre mantuvo su postura. El usurpador, enfurecido por esa ilusión absurda, comenzó a golpearlo con los puños una y otra vez. Lilin permanecía paralizada, con las rodillas temblando y lágrimas en los ojos. Estaba rota. El espectáculo terminó, dijo el usurpador, limpiándose las manos ensangrentadas. ¿Dónde está la poseída? El padre esbozó una leve sonrisa. Sabía que lo matarían, dijera lo que dijera. Entonces el verdugo levantó la espada sobre Lilin. Ella gritó, su voz quebrándose en llanto. Yo era demonio. En ese instante, a través del velo de lágrimas, cruzó la mirada con su padre. Él la miraba directamente, y su voz, baja pero firme, atravesó el ruido de la multitud. Escúchame. El linaje de la Pantera Dorada desciende de Lily, la heroína que salvó el mundo. Es una familia con sangre de orgullo. ¿Por qué Lily dejó esas historias? ¿Acaso solo quería que nosotros? Eres descendiente de un héroe, en tus venas corre una gran sangre. Eres una hija fuerte, sabia y orgullosa. Lilin, ve hacia el este. En el reino de Migar hay quien puede curarte. Ese es nuestro verdadero destino. El padre miró a la madre, y ella asintió ligeramente, abrazando a Lilin. ¿Crees que los dejaré ir? Rugió el usurpador. El círculo de bestias humanoides ya se cerraba. Pero en ese instante, del cuerpo del padre surgió un extraño sonido pulsante. Su cuerpo se convulsionó y una oleada de energía mágica estalló, obligando a los enemigos a retroceder. ¿Qué es ese poder?, gritó el usurpador con terror. Nuestra sangre guarda el poder de los ancestros. La voz del padre se volvió grave y bestial. Lo he liberado. Ante los ojos de Lilin, el cabello dorado de su padre creció, espesándose hasta convertirse en una melena de león. Sus rasgos se endurecieron, adoptando formas bestiales. Era una técnica prohibida transmitida solo a los jefes, cuyo precio era la propia vida. Las venas estallaban, los músculos se convulsionaban, y lágrimas de sangre corrían por sus ojos. ¡Váyanse! ¡Huyan!, rugió, lanzándose contra los enemigos. Se convirtió en una bestia desatada, derribando casas y destrozando a quienes osaban atacarlo. Era una muralla entre su familia y la muerte. Cuando se giró por un instante hacia su hija, Lilin vio que la mitad de su rostro ya había perdido humanidad. Tu padre pronto perderá por completo su forma humana. Antes de que eso ocurra. No. No quiero. Papá. Lelam extendía las manos, sin poder alcanzarlo. En ese momento, el sacerdote agitó una cadena rojo oscuro con púas. El padre la detuvo con el puño desnudo, pero el metal explotó al impacto, desgarrando su carne. ¡Increíble!, exclamó el sacerdote. La casa de poseídos será mucho más rentable de lo que pensé. ¡Corre, Lilin! ¡Corre!, gritaba el padre, mientras se enfrentaba en combate mortal con el verdugo. La madre tomó a su hija y huyó hacia el bosque. Era experta en ocultarse, pero no estaban solos. El clan los seguía por su rastro con olfato agudo. Junto al río helado, entre la nieve girando, la madre se detuvo y dejó a Lilin en el suelo. Nos separaremos. Yo iré al sureste, siguiendo el río. Lilin, cruza el agua y ve estrictamente hacia el este. No hubo despedida. Solo le dio a su hija la única oportunidad de sobrevivir en un mundo frío y cruel, donde la sangre de los héroes valía menos que la mentira de la iglesia. Es increíble ver cómo evolucionan tras cada evento. Me encantaría leer qué piensan ustedes sobre este cambio de actitud del prota. Gracias por el apoyo de siempre, ya se la saben, nos vemos en la que sigue.